Revisaremos el siguiente problema que dice la isomerización del N-butano se efectuó adiabáticamente en fase líquida y se obtuvieron los datos de la siguiente tabla. Entonces la cinética de reacción sigue los datos de esta tabla, que es una conversión de 0, de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.65. ¿Qué nos pide? Calcule el volumen de cada uno de los reactores para una velocidad de flujo molar alimentada de 50 kmol por minuto. Entonces debemos de calcular el volumen de cada uno de estos reactores que están en serie. Primero tenemos un reactor CCTR, después tenemos un reactor PFR y después utilizamos otro reactor CCTR hasta llegar a una conversión del 65%. Entonces lo que vamos a hacer primero sería hacer una tabla con los datos para poder calcular pues nuestra tabla que nosotros vamos a utilizar, que sería FA0 sobre D menos RA. Entonces ponemos los datos originales, que serían X, y es 0, 0.2, 0.4, 0.6 y 0.65. Los datos de rapidez de reacción, punto rapidez de reacción, van a ser 39, 39, 53, 53, 59, 59, 38 y 25. Esos son los datos. Y por último, FA0. FA0 va a ser igual a 50 kmol por hora. Entonces, esto está la rapidez de reacción está en kilomol metro cúbico sobre d hora. Si dividimos FA de A0 sobre D menos RA, nos va a quedar metros cúbicos. Entonces esto es igual a 50 y aquí hacemos la división de FA A0 sobre D menos RA. Entonces esto nos quedaría como sería FA0, que va a ser una variable que no va a cambiar, sería constante, y la rapidez de reacción va a ser variable, va a variar con respecto a la concentración. Entonces aquí calculamos cada uno de estos valores hasta 65. Ok, ya tendríamos estos valores. Lo que quiero hacer es que pues tengan por lo menos 3 decimales, ¿sí? Ajá. Entonces, lo primero que sería calcular el volumen del reactor CCTR. Primero el reactor CCTR. Este que tenemos aquí sería el primero que vamos a calcular su volumen. Entonces lo vamos a poner por acá. Ahí está. Entonces este sería el que le vamos a calcular su volumen. Entonces el volumen de este reactor simplemente va a estar dado por la fórmula del primer reactor CCTR, dado que es un CCTR que está en serie, pero es un reactor que está en serie, pero es primer reactor, entonces la fórmula va a ser B1, va a ser igual a FA0 sobre D menos rapidez de reacción cuando la reacción llega al 20%. Y esto multiplicado por la conversión final, que sería XA. Entonces el volumen 1 va a ser igual a FA0 sobre D menos RA cuando vale 20%. Entonces FA0 sobre D menos RA cuando vale 20% vale 0.943. Entonces eso sería igual a 0.943 metros cúbicos, y esto multiplicado por 0.2 nos daría un volumen de hecho sería esto
multiplicado por esto nos da un valor de formato celda número 3 decimales y nos daría un valor de 0.189 metros cúbicos. 0.189 metros cúbicos. Ok, entonces ya tendríamos el volumen del primer reactor. Pasamos a el volumen del segundo reactor. Sería este que tenemos acá. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a recorrerlo desde estos dos puntos. Y esto lo vamos a pegar aquí. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y bueno, pues ya sabemos que la conversión de entrada de este reactor no sería 0, sería x igual a 0.2, este sería x1 y x2 sería igual a 0.6. Entonces aquí ya no tendríamos FA0, sino tendríamos FA1 y aquí tendríamos de salida FA2. Entonces, para calcular el volumen 2 vamos a utilizar su forma integral, que va a ser integral de x1 a x2 de FA0 sobre D menos rapidez de reacción multiplicada por la derivada de volumen. Entonces aquí lo que haríamos sería igual a integral de 0.2 a 0.6 de FA0 sobre D menos RA en dB en ese intervalo de 0.2 a 0.6. Entonces esto, como tenemos datos, no tenemos una función, lo que tendríamos que hacer sería calcularlo utilizando el método del trapecio. Entonces pues aquí podemos calcular las bases que serían de voy a ponerlo un poquito más abajo. Aquí está, para que sepa que sería este menos este valor de x, sería 0.4 menos 0.2 y el siguiente valor sería de 0.6 menos 0.4. Ahí me detendría, dado que el valor de la integral que quiero calcular va solamente de 0.2 a 0.6. Ok, entonces ya tendría yo las bases. Tendría que calcular la altura promedio, y ya sé que la altura promedio va a ser de los dos valores 0.2 y 0.4, que me calcule un promedio en estos dos, y el promedio de estos dos pues nada más sería bajar la fórmula, pero lo que tendríamos que sería el valor de FA0 sobre D menos RA de 0.4 y 0.6. Una vez que ya tengo las alturas promedio, seguiría a calcular el área de cada uno de esos rectángulos. Entonces área individual va a ser igual a 0.2 por la altura promedio, o sea las bases por las alturas. Y hasta el último calcularía la sumatoria de esos dos rectángulos para poder dar un estimado de cuánto valdría el área, y el área sería igual al volumen. Entonces aquí tenemos un volumen 2 de 0. Bueno, vamos a darle 2 decimales, que número 3 decimales, perdón. Entonces serían 0.395. Entonces el volumen 2 calculado con el método del trapecio es igual a 0.395. 0.395, que serían metros cúbicos. Igual también este que tenemos aquí eran metros cúbicos. Ok. Y para calcular el último reactor, el volumen del último reactor, entonces
Aquí tenemos el volumen del último reactor. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ajá. Y sería el volumen de un CSTR. Aquí le voy a poner CSTR1 PFR2 y este sería CSTR3. Entonces la fórmula que voy a utilizar, aquí la fórmula que utilicé fue para primer reactor. Pero la fórmula que voy a utilizar aquí va a ser para segundo reactor. O más, tercero o cuarto, CSTR. Entonces el volumen sería, volumen 3 va a ser igual a FA0 sobre D, sería X3 menos X2, X3 menos X2 sobre D, rapidez de reacción 3. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta fórmula yo la convierta en volumen 3 va a ser igual a FA0 sobre D menos rapidez de reacción 3 que multiplica a X3 menos X2. Esto cuando la conversión vale el 65%, cuando X es igual a 0.65. Entonces, cuando X es igual a 0.65, la FA0 sobre D menos RA va a ser igual con 2. Entonces, el volumen 3 va a ser igual a esto que está, digamos, en amarillo. Esto que está en amarillo, que va a valer 2. ¿2 qué? 2 metros cúbicos. Y X3 menos X2 va a ser igual a 0.65 menos X2 que sería igual a 0.6. Entonces el volumen 3 va a ser igual a, lo voy a calcular aquí. Ese sería el volumen 1. Volumen 1, entonces el volumen 3 va a ser igual a 2 FA0 sobre menos RA por la diferencia de 0.65 menos 0.6 y nos da un valor exacto de 0.1. Entonces el volumen 3 va a tener un valor de volumen de 0.1 metros cúbicos. ¿Sí? Si queremos calcular el volumen total BT, el volumen total del sistema, sería el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3. Ajá. Y esto sería igual a 0.684. Entonces el volumen total va a ser igual a volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 y esto va a ser igual a 0.684 metros cúbicos. ¿Sí?